Mi esposo les dijo a sus amigos, dudo que este chiste de matrimonio sobreviva otro año. Ella ya no está a mi nivel. Ellos rieron, orgullosos de él. Yo sonreí y dije, ¿para qué esperar un año? Terminémoslo hoy. Luego me fui. Esa noche, su mejor amigo envió un mensaje que me dejó sin aliento. Dudo que este chiste de matrimonio sobreviva otro año. Ella ya no está a mi nivel. La voz de Dominique se escuchaba con total claridad a través de las puertas francesas que daban al patio, donde yo me quedé paralizada con la bandeja de filetes que estaba a punto de servir para su reunión de los jueves. A través del vidrio vi a Nathan, Trevor y Marcus alzar sus copas en señal de aprobación. Sus risas eran afiladas, celebratorias. Estaban sentados en mis muebles de exterior, bebiendo vino de mi colección, comiendo la comida que yo había preparado, en el patio trasero de la casa que yo había pagado, brindando por la declaración de mi esposo de que yo estaba por debajo de él. Nathan incluso se levantó para darle una palmada en la espalda a Dominique, diciendo algo sobre que merecía algo mejor. Dejé la bandeja sobre la mesa del patio con las manos firmes. Aunque cada célula de mi cuerpo gritaba, todavía no me habían visto. Durante 30 segundos me quedé ahí, observando a mi esposo aceptar elogios por planear dejarme, viéndolo brillar de orgullo mientras sus amigos validaban su desprecio por la mujer que había construido todo a su alrededor. El filete seguía chisporroteando sobre la bandeja, recién salido de la parrilla, mientras yo permanecía inmóvil detrás del pilar. A través de las puertas de vidrio, Trevor rellenaba las copas con el Chateau Margaux que yo había estado guardando para nuestro aniversario el próximo mes. Marcus tenía los pies sobre el otomán que había mandado a traer de Italia cuando renovamos el patio la primavera pasada. Se veían tan cómodos en el espacio que yo había creado, tan en casa dentro del éxito que yo había construido, mientras celebraban la decisión de mi esposo de dejarme. ¿Desde cuándo te sientes así?, preguntó Nathan, inclinándose hacia adelante con ese interés que los hombres muestran cuando están a punto de escuchar un chisme útil. Desde hace meses, respondió Dominique, girando el vino con el gesto ensayado de alguien que aprendió de videos y no de experiencia real. Desde que Ruby consiguió la cuenta de Morrison Industries, actúa como si hubiera salvado la empresa a ella sola. Su ego últimamente es insoportable. La cuenta de Morrison Industries. La que yo había presentado sola mientras Dominique estaba en un torneo de golf en Palm Springs. La que requirió 17 reuniones, 3 rediseños completos y una reestructuración total de nuestros servicios para cerrarla. La cuenta que ahora generaba el 40% de nuestros ingresos y que había traído a otras 3 empresas Fortune 500. Tú construiste esa empresa desde cero, dijo Marcus con la convicción de alguien que jamás había visto un solo reporte financiero. Ella solo tuvo suerte con un par de buenos trimestres. Observé a Dominica sentir, aceptando esa versión de la historia como si fuera un hecho. Como si no hubiera estado desempleado cuando nos conocimos. Como si yo no hubiera dirigido ya un negocio freelance exitoso que transformé en una agencia, mientras él perseguía un fracaso tras otro. La plataforma de criptomonedas que perdió $60,000. El servicio de comidas por suscripción que nunca se lanzó. La aplicación de meditación que no pudo competir con opciones gratuitas. Cada fracaso fue drenando nuestros ahorros, los ahorros que yo había construido, mientras él prometía que la siguiente idea sería la definitiva. Trevor se levantó para buscar otra botella en el refrigerador de vinos que yo había instalado en la cocina exterior. Necesitas a alguien que valore lo que aportas a la mesa, Dom. Alguien que entienda que ser un visionario no tiene que ver con el trabajo sucio del día a día. Ser visionario.
Así se llamaba Dominique a sí mismo en las cenas, mientras yo llevaba la verdadera visión de hacer crecer nuestra empresa. Acorralaba a la gente con sus teorías sobre disrumpir industrias, mientras yo cerraba contratos, gestionaba equipos y respondía llamadas de clientes a medianoche. Él pontificaba sobre filosofía de liderazgo mientras yo lideraba, hablaba de estrategia mientras yo la ejecutaba, hablaba de éxito mientras yo lo conseguía. Ruby ha cambiado. Continuó Dominique, con ese tono herido de alguien que ya había ensayado ese discurso. Antes apoyaba mis sueños. Ahora solo me lanza números a la cara. Ingresos esto, márgenes aquello. No entiende que los negocios son más que hojas de cálculo. Nathan se rió, el sonido rebotando por el patio que yo había diseñado con el arquitecto paisajista. Suena a que se volvió una de esas drones corporativas típicas. Sin visión, solo ejecución. Solo ejecución. La ejecución que nos llevó de una oficina en casa a una suite en el centro con 23 empleados. La ejecución que permitió que Dominique manejara su BMW, vistiera trajes de diseñador, jugara golf en el club y organizara estas reuniones de los jueves donde, al parecer, analizaban lo inferior que yo me había vuelto. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de Sarah, nuestra desarrolladora senior, * Morrison Industries le encantó la nueva propuesta de campaña. Están listos para firmar mañana la ampliación del contrato, *. Mañana. Al día siguiente tenía la reunión más grande en la historia de la empresa. Un contrato que duplicaría nuestros ingresos y nos consolidaría como un jugador clave en la industria. Y ahí estaba mi esposo, mi socio, el hombre cuyo nombre aparecía junto al mío en cada documento de la empresa, diciéndoles a sus amigos que nuestro matrimonio era una broma. El asunto es este. Dayo Dominic, sirviéndose otra copa, la cuarta según mi cuenta. He estado documentando todo. Cada vez que toma decisiones sin consultarme, cada vez que socava mi autoridad frente al personal. Mi abogado dice que tengo un caso sólido para quedarme con al menos la mitad de la empresa, quizá más. Su abogado. Derek Paulson, del club de campo. El mismo al que me había presentado como solo un compañero de racquetball. Se habían estado reuniendo para dividir los activos que yo construía mientras los construía. Hombre inteligente, dijo Trevor, alzando la copa. Mejor tener todo listo antes de que se entere. No lo verá venir. Exacto, aseguró Dominique, su confianza inflada por el vino y el eco de la aprobación. Ruby cree que es muy lista con sus presentaciones y contratos, pero no entiende el verdadero juego que se está jugando aquí. El verdadero juego. Aquel en el que llevaba tiempo planeando destruirme mientras dormía en mi cama, comía en mi mesa y vivía de mi éxito. El juego en el que había convencido a sus amigos, y quizá a sí mismo, de que la afortunada en ese matrimonio era yo. Tomé la bandeja de los filetes, ya fríos, olvidados. A través del vidrio los observé. A esos hombres que habían comido en mi mesa decenas de veces, que celebraron fiestas en mi casa, que se beneficiaron de mi hospitalidad mientras creían que yo estaba por debajo del nivel de su amigo. Las reuniones de los jueves finalmente encajaban. No eran partidas de póker ni sesiones estratégicas, sino encuentros para planear mi humillación. Cada semana, mientras yo trabajaba hasta tarde o viajaba por negocios, reforzaban las ilusiones de Dominique, alimentaban su ego y construían un relato donde él era la víctima del éxito de una esposa ingrata. Empujé las puertas francesas con la bandeja aún en las manos. Los filetes estaban fríos. Las risas murieron al instante. Las 4 cabezas se giraron al unísono.
El vaso de cristal de Dominique quedó suspendido a medio camino de sus labios, el líquido ámbar reflejando las luces del patio que yo había colgado el verano pasado. El silencio que siguió fue tan absoluto que pude escuchar el zumbido lejano del filtro de la piscina del vecino. Ruby. La voz de Dominique se quebró al decir mi nombre, pasando de narrador seguro a adolescente atrapado en una sola sílaba. Solo estábamos. ¿Para qué esperar un año? Interrumpí. Dejé la bandeja sobre la mesa lateral con una calma deliberada, usando el mismo tono medido que empleaba al despedir proveedores incompetentes. Terminémoslo hoy. No quisiera que soportaras otros 12 meses casado con alguien tan por debajo de tu nivel. El rostro de Nathan se volvió blanco. Trevor, de repente, encontró su teléfono increíblemente interesante. Marcus dio un paso atrás y casi tira la vela de citronela que había encendido antes para ahuyentar a los mosquitos. Pero Dominique, mi esposo desde hacía 12 años, el hombre que había prometido amarme y honrarme frente a 200 invitados, solo me miró con la boca entreabierta, sin palabras por primera vez en su vida. Me di la vuelta y crucé las puertas francesas, dejándolos congelados en su escena de culpa. Mis pasos resonaron sobre el piso de madera mientras caminaba directo a nuestro dormitorio. Detrás de mí escuché susurros frenéticos, sillas raspando el cemento, el pánico de hombres que no solo habían sido descubiertos chismeando, sino conspirando. En el closet principal estaba mi juego de maleta Samsonite, el regalo que me hice después de cerrar nuestro primer contrato de $1 millón. Saqué la más grande y la abrí sobre la cama que habíamos compartido durante 5 años en esa casa. Mis manos se movían con precisión quirúrgica. Doblé los blazers que usé en reuniones a las que Dominique nunca asistió. Guardé las joyas que me compré tras cada gran logro profesional. Reuní los bolsos de diseñador que representaban bonificaciones que él llamaba nuestro éxito, aunque no hubiera aportado nada para ganarlas. Dao baño tomé mi rutina de cuidado personal, los sueros y cremas costosos en los que invertí porque cuidarme era de las pocas cosas que podía controlar mientras dirigía una empresa y sostenía un matrimonio con alguien que resentía mi éxito. El botiquín contenía mis medicamentos, vitaminas y las pastillas para dormir que había necesitado con más frecuencia últimamente. Las reuniones de los jueves de Dominique se habían vuelto más largas, más ruidosas. Escuché pasos en la escalera. Varios pares. Dudosos, descoordinados. Subían como niños acercándose a un padre al que habían decepcionado, sin saber si los esperaba ira, decepción o algo peor. Indiferencia. Ruby, por favor, ¿podemos hablar de esto? Dominique apareció en la puerta del dormitorio, su peinado cuidadosamente arreglado ahora deshecho de tanto pasarse las manos por el cabello. Detrás de él, Nathan se asomaba por el pasillo, con el rostro cargado de culpa y de algo más. ¿Alivio, tal vez? No hay nada de qué hablar. Cerré la bolsa de artículos de tocador y la coloqué en la maleta. Has dejado tu postura muy clara. Estoy por debajo de ti. Nuestro matrimonio es una broma. Has estado reuniéndote con Derek Paulson para hablar de divorcio. ¿Qué exactamente te gustaría discutir? El color se le fue del rostro al oír el nombre de Derek. ¿Cómo sabes lo de mi abogado? Saqué del closet mi bolso del portátil, el que contenía cada contraseña, cada contacto de cliente, cada pieza de propiedad intelectual que yo había desarrollado para la empresa. De la misma forma en que sé del banco separado que abriste en enero. De la misma forma en que sé que les has dicho a posibles inversionistas que soy emocionalmente inestable y que mi ego está dañando la empresa. Nathan dio un paso al frente detrás de Dominique, y algo en su expresión hizo que todo encajara de golpe.
La culpa no era solo por esta noche. Era más profunda, más antigua, cargada con el peso de una traición prolongada. Fuiste tú, dije, mirando directamente a Nathan. Tú me enviaste ese mensaje anónimo hace una hora. Revisa las reuniones de los jueves de tu esposo. Necesitas saber qué está diciendo de ti. Dominique se giró de golpe hacia su mejor amigo, el rostro deformado por una rabia que nunca había visto dirigida a nadie más que a mí. ¿La advertiste? Nathan enderezó los hombros y, por primera vez desde que lo conocía, parecía un adulto y no un eterno universitario. Le he estado enviando capturas desde hace 3 semanas. Dom. Cada mensaje del chat grupal donde hablabas de ocultar activos. Cada conversación sobre el proyecto Gaslight. Cada vez que presumías cómo ibas a quedarte con la mitad de todo lo que Ruby construyó mientras la pintabas como la villana. Proyecto Gaslight. Me reí, pero no había nada de humor en ello. ¿De verdad lo llamaste así? Como si fuera una operación militar y no la destrucción de la reputación de tu esposa. Trevor y Marcus habían subido las escaleras, atraídos por el drama que ellos mismos ayudaron a crear. Se quedaron en el pasillo, inmóviles, como actores que habían olvidado sus líneas. Su valentía anterior se evaporó frente a las consecuencias reales. Las reuniones de los jueves, continuó Nathan, con la voz cada vez más firme, nunca fueron para jugar póker. Eran sesiones de planificación. Dom nos contaba su estrategia más reciente para documentar tu supuesta inestabilidad. Tomar fotos tuyas trabajando hasta tarde para probar que descuidabas el matrimonio. Grabar conversaciones fuera de contexto. Construir un caso donde tú eras el problema y él, el esposo sufrido que intentaba mantener todo unido. Doblé mi último vestido, el rojo. El que había usado en la fiesta de Navidad de la empresa, cuando Dominique dio un discurso sobre sociedad y éxito compartido, mientras yo sabía que no había aportado nada a nuestros números trimestrales. Y ustedes simplemente siguieron el juego. Pensamos, empezó Marcus, y se detuvo, dándose cuenta de que no existía una forma aceptable de terminar esa frase. ¿Pensaron qué? Los miré a todos. ¿Qué era gracioso? ¿Qué estaba justificado? ¿Que yo merecía ser destruida por atreverme a tener éxito? El silencio llenó el dormitorio, pesado, asfixiante. Las manos de Dominique se cerraban y abrían a los costados, su mandíbula tensa mientras buscaba palabras que salvaran la situación. Pero ambos sabíamos que no existían. No podía borrar lo que yo había escuchado. No podía deshacer 3 meses de planificación para destruirme. No podía retirar un no está a mi nivel. Cuando la evidencia de cuál era el verdadero nivel nos rodeaba en cada rincón de la casa que yo había comprado con el dinero que yo había ganado. Cerré la puerta del dormitorio detrás de mí con un clic suave que sonó más fuerte que cualquier portazo. Las ruedas de la maleta susurraron sobre la alfombra del pasillo mientras pasaba junto a la galería de fotos de nuestra boda. Cada marco, un monumento a promesas que para Dominique no habían significado nada. Detrás de la puerta, se alzaron las voces. Dominique descargando su furia sobre Nathan, el amigo que finalmente había desarrollado conciencia tras 3 meses de complicidad. El ascensor del edificio bajó con una lentitud desesperante, dándome demasiado tiempo para pensar en lo que dejaba atrás. No solo la casa o el matrimonio, sino la versión de mí que había creído que amar significaba ceder sin límites, minimizar sus logros para proteger un ego frágil, pagar cuentas mientras fingía no notar que su esposo planeaba su caída con conspiradores de los jueves por la noche.
El Marriott del centro brillaba contra el cielo del atardecer, su fachada de vidrio reflejando la ciudad que yo había conquistado cliente a cliente, mientras Dominique jugaba a ser importante. Caminé por el lobby con los hombros rectos, negándome a parecer una mujer que huía de su hogar. La recepcionista, una joven de mirada amable y sonrisa profesional, no hizo preguntas cuando pedí una suite ejecutiva por una semana, pagando con la tarjeta de crédito que Dominique nunca supo que existía. Mi fondo de emergencia, construido con bonos de los que nunca hablé, porque había aprendido años atrás que la independencia financiera es oxígeno dentro de un matrimonio asfixiante. La suite del piso 23 daba al distrito financiero, donde al día siguiente aún tendría que enfrentarme a los ejecutivos de Morrison Industries, fingiendo que mi vida no acababa de implosionar. Ventanales de piso a techo enmarcaban las luces de la ciudad, que empezaban a titilar mientras la noche caía sobre el centro. El espacio era estéril y perfecto. Sin recuerdos incrustados en los muebles. Sin fantasmas de tiempos mejores acechando en los rincones. Sin rastro de whisky de 18 años ni de risas falsas. Mi teléfono no había dejado de vibrar desde que salí de la casa. El nombre de Dominique aparecía una y otra vez en la pantalla, y los mensajes avanzaban por etapas predecibles. Primero, la ira. Asterisco, estás exagerando. Vuelve ahora mismo, asterisco, luego, la manipulación. Asterisco, entendiste todo mal. Tenemos que hablar, asterisco, la falsa disculpa. Asterisco, no lo dije como sonó, y, finalmente, las amenazas. Asterisco, estás destruyendo la empresa con este numerito. Los inversionistas se irán si se enteran, asterisco. Dejé el teléfono sobre el mármol del baño y abrí la ducha, dejando que el agua se calentara hasta que el vapor llenó la habitación. Bajo la regadera tipo lluvia, el agua cayendo con una presión que la ducha de casa nunca tuvo, por fin me permití sentir todo el peso de lo ocurrido. 12 años. Había pasado 12 años construyendo una vida con alguien que documentaba mi destrucción, reuniendo pruebas para una guerra que yo no sabía que estaba en marcha. Las lágrimas llegaron entonces, mezclándose con el agua, mis sollozos rebotando contra las paredes de mármol donde nadie podía oírlos. Me quedé ahí hasta que el agua salió fría. Hasta que mi piel se arrugó y mis ojos quedaron hinchados. Hasta que lloré no solo la traición, sino la humillación de no haberlo visto antes. Todas esas noches de jueves en las que preparé comida para sus reuniones. Todas esas mañanas en las que lo besé antes de irme a reuniones que él decía apoyar. Todas esas presentaciones en las que se paró a mi lado, llevándose el crédito por un trabajo que jamás hizo. Había estado actuando en una obra donde todos conocían el final, menos yo. Cuando salí del baño envuelta en la bata suave del hotel, el sol ya se había puesto por completo. La ciudad abajo se veía distinta desde esa altura. Más pequeña, manejable, como un problema que podía resolverse con la estrategia correcta. Pedí servicio a la habitación no porque tuviera hambre, sino porque necesitaba recordar cómo cuidarme sin considerar las preferencias de alguien más. Salmón, no carne. Pinot Grigio, no bourbon. Un soufflé de chocolate, porque Dominique siempre decía que el postre eran calorías innecesarias, y yo había olvidado lo que se sentía ser innecesaria. Patricia Winters respondió al segundo timbrazo, aunque ya pasaban de las 9. Su voz tenía la autoridad de alguien que había estado esperando esa llamada. He estado esperando saber de ti, Ruby. Nathan Blackstone ya me envió un resumen de la situación. Me quedé paralizada, el tenedor a medio camino hacia el salmón. ¿Nathan te llamó hace 2 horas? Quiere asegurarse de que tengas todo lo necesario para protegerte en la empresa.
Está dispuesto a dar testimonio bajo juramento sobre la manipulación financiera de Dominique y la conspiración para fabricar pruebas de inestabilidad. El tono de Patricia era práctico, como si esposos planeando la destrucción de sus esposas fuera algo cotidiano en su mundo. ¿Puedes verme mañana a las 8? En mi oficina. Trae toda la documentación que tengas. Estados de cuenta, registros de la empresa, comunicaciones, todo. Acepté. Luego pasé las siguientes 3 horas organizando archivos en mi laptop, creando carpetas con el mismo nivel de detalle que había hecho exitosa a nuestra empresa. Asterisco Emprendimientos fallidos de Dominique contenía la documentación de cada dólar que invertí en sus sueños, 60,000 en plataformas de criptomonedas, 40,000 en el servicio de kits de comida, 30,000 en la app de meditación que nunca se lanzó. Asterisco Aportes a la empresa incluía cada contrato que negocié, cada cliente que conseguí, cada noche que trabajé hasta tarde mientras la oficina de Dominique permanecía a oscuras. Asterisco Manipulación financiera pronto contendría lo que Nathan estaba a punto de entregar. A medianoche, un golpe en la puerta me dejó paralizada. A través de la mirilla vi a Nathan en el pasillo. Se veía más pequeño de lo que jamás lo había visto, sosteniendo 3 cajas de archivo apiladas en los brazos. Su arrogancia habitual había desaparecido, reemplazada por algo que se parecía demasiado a una vergüenza real. Abrí la puerta sin decir una palabra y me hice a un lado para dejarlo pasar. Colocó las cajas sobre la mesa de centro y se quedó de pie en medio de la suite, incómodo, con las manos en los bolsillos como un adolescente sorprendido robando. Lo siento, dijo por fin. Sé que eso no arregla nada, pero necesito que sepas que verlo envenenar a todos contra ti mientras tú literalmente sostenías la empresa, me ha estado consumiendo durante meses. Entonces, ¿por qué seguiste el juego tanto tiempo? Pregunté, de verdad queriendo entender cómo alguien podía presenciar esa manipulación semana tras semana y permanecer en silencio. Nathan se dejó caer en el sillón de la suite, pasándose las manos por el cabello con un gesto agotado. Al principio pensé que solo se estaba desahogando. Ya sabes cómo los hombres se quejan de sus matrimonios. Pero luego se volvió otra cosa. Empezó a tomar notas durante tus llamadas, a sacar capturas de tus mensajes fuera de contexto, a construir toda una narrativa donde tú eras la villana y nosotros lo permitimos. Abrí la primera caja. Dentro había carpetas manila rotuladas con la letra de Dominique. Asterisco Discrepancias financieras, evidencia de inestabilidad emocional, documentación de activos. Había correos impresos. Mensajes que yo le había enviado sobre operaciones normales del negocio, anotados con sus interpretaciones. Un aviso de que trabajaría hasta tarde se convertía en prueba de abandono marital. Una solicitud para revisar contratos, en comportamiento controlador. Había torcido cada interacción hasta convertirla en evidencia de una historia que solo existía en su cabeza. Esto viene desde enero, dije, levantando una carpeta fechada 5 meses atrás. Ha estado planeando esto desde principio de año. Nathan asintió sin poder mirarme a los ojos. Justo después de que cerraste el contrato con Samsung fue cuando realmente cambió. Antes podía fingir que era tu igual. Ese trato dejó claro quién llevaba el control. Su ego no pudo con eso. La segunda caja era aún peor. Fotografías. Imágenes mías en mi escritorio a las 10 de la noche, tomadas a través de la ventana de la oficina. Capturas de mis publicaciones en LinkedIn sobre el crecimiento de la empresa, subrayadas y anotadas con comentarios sobre mi necesidad narcisista de atención. Incluso fotos de la cena de cumpleaños de mi hermana Clare, donde al parecer mis 2 copas de vino eran prueba de un problema con el alcohol.
Nos pidió que colaboráramos, continuó Nathan, con la voz apenas audible. Trevor debía avisar si te veía almorzando con algún cliente masculino. Marcus vigilaba tus redes sociales para encontrar cualquier cosa que pudiera torcerse. A mí me asignó monitorear tu relación con el personal, buscando señales de lo que Dominique llamaba límites profesionales inapropiados. La tercera caja era la más devastadora. Registros financieros, pero no solo los nuestros. Dominique había estado creando una empresa en la sombra, registrando una LLC en Delaware, incluso acercándose a nuestros clientes con un nuevo proyecto que planeaba lanzar pronto. El nombre en los documentos era Morrison Strategic Solutions. Demasiado parecido a nuestra empresa, Morrison Digital Innovations. Lo suficiente para confundir, pero no tanto como para no poder llamarlo coincidencia. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Sarah. *emergencia. Dominique acaba de enviar un correo a todo el personal diciendo que estás pasando por una crisis de salud mental y que él tomará control temporal de las operaciones. ¿Qué hago? Le mostré el mensaje a Nathan. Su rostro se quedó sin color. Está escalando más rápido de lo que pensamos. Llamé a Patricia de inmediato y puse el altavoz. Dominic acaba de enviar un correo a toda la empresa diciendo que tengo una crisis de salud mental. Reenvíamelo ahora mismo. Dijo Patricia, con una voz afilada por la concentración. Voy a presentar una orden judicial de emergencia. Cada mensaje, cada nota de reunión, cada fragmento de evidencia. Ruby, no respondas a ese correo. No contactes aún directamente a tu personal. Déjame manejar esto legalmente primero. Después de que Patricia colgó, Nathan y yo trabajamos en silencio, organizando documentos, creando copias digitales, construyendo el caso que protegería no solo a mi empresa, sino también mi reputación. A las 2 de la mañana, finalmente hizo la pregunta que había estado temiendo. ¿Me odias por no haber hablado antes? Consideré mentir, ofrecer un perdón que aún no sentía, pero había terminado con la falsa cortesía. No sé lo que siento por ti, Nathan. Observaste a mi esposo planear mi destrucción durante meses y participaste en ello. Que tu conciencia haya despertado finalmente no borra eso. Asintió, aceptando el juicio. Para que lo sepas, Sofía me amenazó con irse si no hablaba. Dijo que si podía ver esto sucederte a ti, nunca podría confiar en mí misma para no hacer algo así con ella algún día. Mujer inteligente, dije, y lo decía en serio. Sofía había visto lo que yo había pasado por alto. Que alguien capaz de este nivel de engaño era capaz de cualquier cosa. A las 3 de la mañana, mi teléfono sonó. Un número que no reconocía. Contra mi mejor juicio, contesté. Ruby, habla Linda, la esposa de Trevor. Su voz temblaba, como si hubiera estado llorando. Acabo de enterarme de lo que han estado haciendo. Trevor llegó borracho a casa esta noche desde tu casa y me contó todo. Estoy horrorizada. Quiero que sepas que tengo grabaciones. ¿Grabaciones? Trevor volvía de esas reuniones de los jueves y presumía lo que discutían. Le parecía divertido ver cómo Dominique planeaba este esquema tan elaborado. Empecé a grabarlo después de la tercera semana porque algo se sentía mal. Tengo horas de él describiendo sus planes, riéndose de que no tenías idea de lo que venía. Otro aliado emergiendo desde un lugar inesperado. ¿Puedes enviarlas a mi abogada? Ya las subí a una nube. Te envío el enlace. Ruby, también estoy pidiendo el divorcio. Si Trevor pudo participar en algo tan cruel, ¿de qué más sería capaz?
¿Qué me haría si algún día ganara más que él o lo hiciera sentir pequeño? Después de que Linda colgó, me quedé junto a la ventana, observando la ciudad dormir abajo. En algún lugar, Dominique probablemente caminaba de un lado a otro en nuestra casa, dándose cuenta de que su plan cuidadosamente construido se estaba desmoronando. Sus amigos se estaban volviendo contra él. Su abogado vería las pruebas y le aconsejaría rendirse. El personal que intentó manipular elegiría a quien realmente había construido sus carreras. Nathan se levantó para irse a las 4 de la mañana, recogiendo su abrigo con movimientos que parecían dolerle. En la puerta, se volvió una vez más. Lo irónico es que Dominique nunca estuvo por debajo de tu nivel, Ruby. Lo habría sostenido para siempre si solo hubiera sido agradecido en lugar de resentido. Lo amaste lo suficiente para hacerlo igual, incluso cuando no lo era. Eso es lo que nunca entendió. Cerré la puerta detrás de Nathan y me quedé sola en la suite del hotel, viendo el sol empezar a salir sobre la ciudad. 4 horas de sueño tendrían que ser suficientes. La reunión con los inversionistas de hoy decidiría no solo el futuro de mi empresa, sino si la narrativa cuidadosamente construida por Dominique colapsaría bajo el peso de la evidencia. Me duché rápido, elegí mi traje negro más impecable, el que había usado al cerrar el trato con Samsung, y me maquillé para ocultar el agotamiento que amenazaba con mostrarse. Patricia llamó mientras salía del hotel. La orden de emergencia pasó. Dominique tiene prohibido legalmente acceder a las cuentas de la empresa o tomar decisiones operativas sin aprobación de la Junta. Recibirá la notificación esta mañana, probablemente justo antes de la reunión. Su voz sonaba segura. Estará furioso. Que lo esté. La ira hace que la gente cometa errores. También envié el paquete de evidencia a cada miembro de la Junta de manera individual. Tendrán tiempo de revisarlo antes de que se reúnan. El edificio de oficinas se alzaba contra el cielo matutino como un monumento a todo lo que había construido. Llegué a las 6 de la mañana, usando mi tarjeta para entrar por la entrada ejecutiva. El edificio estaba casi vacío, solo seguridad y el personal de limpieza nocturno, que me saludaron con reconocimiento. Me habían visto aquí a cualquier hora durante los años, a diferencia de Dominique, cuya tarjeta rara vez registraba actividad antes de las 10 de la mañana. Nathan ya estaba en la sala de conferencias, organizando documentos impresos con una precisión metódica. Se cambió de ropa, pero tampoco había dormido, a juzgar por las tazas de café que ya se acumulaban en la mesa auxiliar. Al principio trabajamos en silencio, creando estaciones de evidencia alrededor de la sala, registros financieros en un extremo, testimonios de clientes en otro. La documentación del proyecto Gaslight estaba colocada de manera prominente donde Dominique tendría que enfrentarse a ella. Intentará presentarlo como un conflicto marital que no debería afectar el negocio, dijo Nathan, ajustando la pantalla de proyección. Ese es su movimiento inicial, hacerlo personal, no profesional. Y cuando lo haga, ahí muestras la diapositiva 17, su registro de LLC para la empresa competidora. Nada grita traición profesional como intentar robar a tus propios clientes mientras sigues cobrando un sueldo. A las 8 de la mañana llegó Sarah con su laptop y expresión grave. La mitad del personal está lista para testificar si es necesario. La otra mitad actualiza sus currículums por si esto sale mal. No saldrá mal, dije con más seguridad de la que sentía. Al menos, no para ellos. Los miembros de la Junta comenzaron a llegar a las 9:30 de la mañana. Margaret Chen fue la primera, con una expresión impenetrable, asintiendo antes de tomar asiento. James Harrison, de nuestra cuenta más importante, técnicamente no miembro de la Junta,
pero invitado por el interés de su empresa en nuestra estabilidad. 2 inversionistas más. Robert Kim y David Akonkuo, quienes habían cuestionado previamente las contribuciones de Dominique en reuniones anteriores, solo para recibir sus evasivas y mis intervenciones diplomáticas. A las 9:55 de la mañana, Patricia entró y se sentó a mi lado. Su presencia era una señal clara, esto ya no era solo una discusión de negocios. Las implicaciones legales flotaban en el aire como una amenaza. Exactamente a las 10 de la mañana. Dominique entró con el traje Danford que le compré para nuestro 10º aniversario, el mismo que había usado para recibir un premio de la industria por trabajo mío mientras él estaba en Cabo. Su colonia lo precedía, ese aroma caro que había llevado a todas las reuniones donde se atribuía logros que no eran suyos. Se detuvo al ver la configuración de la sala. Nathan a mi lado, no junto a él. La presencia de Patricia. Las expresiones serias de la junta. Sus ojos encontraron a Nathan, y la mirada que intercambiaron podría haber congelado el fuego. Nathan no se inmutó, aunque noté cómo se le tensaba la mandíbula. Dominique se recompuso rápidamente, su sonrisa de vendedor deslizándose en su lugar mientras tomaba asiento. Aprecio que todos se hayan reunido con tan poca antelación, comenzó, sacando tarjetas de notas que evidentemente había preparado. Sé que ha habido preocupaciones por las recientes interrupciones en nuestra estructura de liderazgo. Quiero asegurarles que, a pesar del estado emocional actual de mi esposa, le detengo ahí, interrumpió Margaret Chen, su voz cortando su actuación como un cuchillo. Hemos revisado la documentación proporcionada por el abogado de la señora Morrison. Sus afirmaciones sobre su estado mental no solo carecen de fundamento, sino que parecen deliberadamente fabricadas. La sonrisa de Dominique titubeó. Entiendo que Ruby ha pintado cierta imagen. Esa imagen fue pintada por sus propios mensajes, señor Morrison, intervino David Akonkuo, levantando una captura impresa. Este chat grupal donde discute el proyecto Gaslight, donde planea documentar pruebas falsas de inestabilidad. ¿No son estas sus palabras? Avancé a la primera diapositiva de mi presentación mostrando el mensaje de Dominique de hace 6 semanas, asterisco sigue documentando todo. Necesitamos mostrar un patrón de comportamiento errático aunque tengamos que crearlo, asterisco. La sala quedó en silencio. El rostro de Dominique pasó por un ciclo de emociones, shock por la exposición de sus mensajes privados, ira por la traición de Nathan y finalmente el cálculo desesperado de alguien intentando salvar lo insalvable. Esos mensajes fueron sacados de contexto, intentó. Nathan claramente tiene su propia agenda aquí, dije. Mi agenda, habló Nathan por primera vez, con voz firme, es asegurar que la verdad se conozca. Durante 3 meses, vi cómo planeabas destruir a la mujer que construyó esta empresa mientras tú no aportabas más que obstáculos y créditos robados. Tú fuiste parte de esto, explotó Dominique, revelando más de lo que pretendía. Te sentabas cada jueves, participando, alentando. Sí. Dijo Nathan con simpleza. Lo hice, y estaba equivocado. La diferencia es que estoy tratando de enmendarlo. Avancé a la siguiente diapositiva, registros financieros mostrando cada contrato importante, codificados por quien realmente cerró el trato. Mi columna estaba completamente azul. La de Dominique, un vacío blanco. Durante los últimos 24 meses, mi voz adquirió la autoridad que había ganado con logros reales. He cerrado personalmente 17 contratos importantes que suman 32 millones en ingresos. Durante ese mismo periodo, el señor Morrison no ha cerrado asterisco ningún contrato, mientras cobraba un salario anual de $400,000.
James Harrison se inclinó hacia adelante. Ruby, necesitamos ser muy claros en algo. Harrison Jack nunca ha considerado a Dominique un factor para trabajar con tu empresa. Cada discusión estratégica, cada ajuste de campaña, cada innovación, siempre ha venido de ti. Hemos tolerado su presencia en las reuniones por respeto a ti, pero jamás ha aportado una sola idea valiosa. La sangre se le fue del rostro a Dominique al comprender que su cliente más grande acababa de borrar públicamente toda su existencia profesional. Abrió y cerró la boca en silencio, buscando palabras capaces de contradecir a James Harrison, pero no encontró ninguna. De pronto, la sala de juntas se sintió más pequeña, como si las paredes se cerraran sobre un hombre que acababa de descubrir que su reputación era una ficción que solo él creía. Pasé a la siguiente diapositiva, mostrando los documentos de registro de Asterisco Morrison Strategic Solutions. Su empresa sombra, diseñada para robar a nuestros propios clientes. Esto concluye mi presentación, dije, con la voz firme a pesar de la adrenalina recorriéndome el cuerpo. La Junta tiene toda la evidencia necesaria para tomar una decisión informada sobre el futuro liderazgo de la empresa. Derek Paulson, el propio abogado de Dominique, había permanecido en silencio durante toda la exposición, con el gesto cada vez más sombrío a medida que se revelaban los documentos. Finalmente se inclinó hacia adelante, dirigiéndose a su cliente con la frialdad profesional de alguien que ya estaba minimizando pérdidas. Dominic, necesitamos hablar de tus opciones en privado. Dijo, recogiendo sus papeles. El mensaje era claro. La batalla legal que Dominique había planeado había terminado antes de comenzar. Margaret Chin se levantó, alisando su falda con precisión calculada. Reanudaremos mañana por la mañana para formalizar la transición. Señor Morrison, le sugiero que considere cuidadosamente la oferta de compra de Patricia. Es más generosa de lo que un tribunal probablemente determinaría con esta evidencia. La reunión se disolvió entre el movimiento incómodo de personas huyendo de una escena que nadie quería presenciar. Dominique permaneció sentado, mirando fijamente la pantalla de proyección donde sus propias palabras sobre el proyecto Gasleak seguían brillando de forma acusadora. Nathan se detuvo en la puerta y miró a su antiguo amigo con una mezcla de lástima y alivio, luego se fue sin decir una palabra. Esa noche, sola en mi suite hotel, con comida china enfriándose sobre la mesa de café, mi teléfono sonó con un número desconocido. Estuve a punto de no contestar, agotada por el peso emocional del día. Ruby, habla Linda Chen, la esposa de Trevor. Su voz tenía el temblor de alguien que había estado llorando. Necesito contarte algo de lo que ha estado pasando en tu ausencia. Dejé los palillos sobre la mesa, de pronto completamente alerta. Linda y yo habíamos hablado quizás 5 veces en 8 años. Siempre conversaciones amables, pero superficiales, en cenas de grupo. Trevor llegó hoy de la reunión de inversionistas, continuó, y estaba diferente. Me contó todo lo que habían estado haciéndote, pero Ruby, es peor de lo que imaginas. Dominique los estaba entrenando a todos sobre cómo manejar a sus esposas. Lo llamaba mantener el control y gestión estratégica de la relación. El estómago se me revolvió. ¿Entrenarlos cómo? Encontré el diario de Trevor. Página tras página con consejos de Dominique. Cómo documentar los gastos de tu esposa para hacerla parecer irresponsable. Cómo hacerla dudar de su memoria en situaciones sociales. Cómo presentarte como el racional mientras la pintas como emocional e inestable. Trevor ha estado usando estas tácticas conmigo durante meses, y yo creía que me estaba volviendo loca. La destrucción paralela de matrimonios. Dominique no solo había planeado mi caída.
Había enseñado a sus amigos a destruir la confianza y credibilidad de sus propias esposas. Una clase magistral de manipulación, disfrazada de partidas de póker los jueves por la noche. Le mostré el diario a Trevor, continuó Linda, ahora con la voz más firme. Le hice leer sus propias palabras en voz alta. La expresión en su rostro cuando entendió en que lo había convertido Dominique. Ruby, nunca había visto llorar a mi esposo hasta hoy. ¿Qué va a hacer? Pregunté, todavía procesando todo. Está dejando a Dominique completamente fuera, dijo Linda. También aceptó ir a terapia de pareja, aunque no estoy segura de que nuestro matrimonio sobreviva a esto. ¿Cómo reconstruyes la confianza cuando alguien ha pasado meses socavándote sistemáticamente con entrenamiento de tus propios amigos? Después de que Linda colgó, me senté en la oscuridad de mi suite. Las luces de la ciudad brillaban abajo como estrellas distantes. Mi teléfono vibró con un mensaje de Sarah. Tienes que ver lo que está pasando en el club. Adjuntaba una foto enviada por alguien más. Dominique, despeinado y claramente ebrio, dominando el bar con quien quisiera escucharlo. Incluso en la imagen borrosa, se veía cómo los demás clientes se apartaban. El bartender tenía la paciencia al límite, mostrando un rostro que decía suficiente. Una hora después llamó Barbara Fitzgerald. La esposa del juez, conectada con todos los círculos sociales relevantes, una mujer que coleccionaba información como otros coleccionaban arte. Estuve en el club esta tarde, dijo sin preámbulos. Dominique ha estado allí todos los días desde que tu separación se hizo pública. Hoy estaba diciendo que él construyó tu empresa con sus propias manos, que tú solo eras un rostro bonito para las reuniones con clientes. El delirio era tan completo que hasta los desconocidos intercambiaban miradas de preocupación. ¿Alguien le creyó? Pregunté. Bárbara se rió, un sonido cortante, sin rastro de humor. El bartender dice que los desvaríos de Dominique se han convertido en entretenimiento para los clientes habituales de la tarde. Le llaman hora del cuento con Dom y hacen apuestas sobre cuál logro inventará a continuación. Ayer decía que había creado un algoritmo revolucionario de trading. Hoy fue una app de meditación que Apple quiso comprar por millones. El hombre con el que me había casado se estaba disolviendo en una caricatura de sí mismo. Sus mentiras se volvían cada vez más elaboradas mientras su realidad se derrumbaba. Parte de mí disfrutaba, afilada, viendo cómo el karma actuaba en tiempo real. Otra parte, más profunda, lamentaba la persona que podría haber sido si el ego no lo hubiera consumido. Mi teléfono vibró otra vez. Un mensaje de Facebook de Emma Rodríguez, la novia de Marcus. La había conocido un par de veces en cenas, recordaba su presencia como tranquila pero observadora, capaz de notar todo sin decir mucho. Necesito que sepas lo que Marcus estaba planeando con Dominique, decía su mensaje. Estoy terminando con él, pero mereces ver esto primero. Adjuntaba capturas de pantalla que me helaron la sangre. Planes detallados para acercarse a nuestros clientes después del divorcio, alegando que yo había sufrido un colapso, ofreciendo mantener continuidad a través de la nueva agencia de Dominique. Correos redactados, líneas de tiempo de captación de clientes, incluso logos diseñados deliberadamente para imitar la marca de nuestra empresa. Lo peor, la lista de empleados que planeaban reclutar, con notas sobre sus vulnerabilidades. Sarah, madre soltera, necesita estabilidad, seguirá al dinero. Kevin, desesperado por ascender, fácil de manipular con promesas. Habían estudiado a mi equipo como depredadores observan a su presa. El último mensaje de Emma llegó mientras procesaba todo. Marcus no sabe que tengo esto. También lo estoy enviando a tu abogada.
Ninguna mujer debería enfrentar este nivel de traición. Lamento no haber hablado antes. El torpe intento de robo corporativo habría sido patético si no fuera tan malicioso. Reenvié inmediatamente las capturas de Emma a Patricia, mis dedos firmes a pesar de la ira que me consumía. La evidencia de robo corporativo planeado transformaba nuestro divorcio civil en un asunto potencialmente criminal. Patricia respondió en minutos. Esto lo cambia todo. Añadiremos cargos por fraude a nuestra posición. Ahora tendrá que aceptar los términos que propongamos. 6 meses avanzaron con dolorosa lentitud en la recuperación. Me mudé de la suite del hotel a un departamento amueblado en el centro. Necesitaba un espacio que nunca hubiera conocido la presencia de Dominique. La empresa se estabilizó y luego prosperó sin su interferencia, asegurando 3 nuevos clientes importantes que antes dudaban en comprometerse. Mientras la situación de liderazgo seguía siendo incierta, Nathan demostró ser invaluable como director de operaciones. Su culpa lo impulsaba a trabajar más que nadie, aunque yo todavía no podía mirarlo sin recordar esos 3 meses de silencio cómplice. La mañana de la finalización del divorcio llegó gris y lluviosa, reflejando de algún modo la extraña melancolía de poner fin oficialmente a algo que había estado muerto durante meses. Me vestí con cuidado, con un traje nuevo que Dominique nunca había visto, aplicando maquillaje que transmitía fuerza en lugar de suavidad. Patricia me recibió en el vestíbulo de su edificio, con expresión profesionalmente neutral, pero su mano apretó brevemente mi hombro en señal de apoyo. La sala de conferencias olía a cuero y café viejo, con ventanas que daban a la ciudad donde había reconstruido mi vida. Dominique ya estaba allí cuando entramos, y la transformación me detuvo en seco. El hombre que antes se pavoneaba en la vida con trajes Tom Ford ahora llevaba una camisa básica de target, arrugada en los codos. Su rostro se había adelgazado dramáticamente, 18 kilos desaparecidos junto con sus delirios de grandeza. El BMW que había amado más que nuestro matrimonio había sido reemplazado por un Honda de hace una década. Según el investigador de Patricia, sus manos temblaban al sostener el bolígrafo. Su abogado, el tercero que había contratado tras la salida de Dererick y la renuncia del segundo, parecía recién salido de la Facultad de Derecho, trabajando probablemente por una fracción de lo que Dererick cobraba. El joven revisaba sus notas constantemente, claramente abrumado por la presencia de Patricia y la montaña de pruebas que habíamos compilado. Los términos permanecen como se discutió, dijo Patricia, deslizando el acuerdo final sobre la mesa. La señora Morrison retiene la propiedad total de Morrison Digital Innovations, toda la propiedad intelectual asociada, la casa y todas las cuentas de inversión. El señor Morrison recibe sus pertenencias personales, las carteras de criptomonedas de sus emprendimientos fallidos y el reloj de su abuelo. Sin pensión, sin reclamos futuros sobre la empresa. La cláusula de no competencia se mantiene por 5 años dentro de la industria de marketing digital. La firma de Dominique parecía un garabato infantil, nada que ver con el trazo confiado que solía usar en contratos que no había ganado. No pudo mirarme, clavando la vista en la mesa donde sus sueños de robarme la mitad de mi imperio habían muerto. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Sé que no me creerás, pero lo siento. Lo miré, y realmente lo vi, esa cáscara vacía del hombre que alguna vez me había encantado con confianza falsa y sueños prestados. Tienes razón. Dije en voz baja. No te creo. Firmó la última página y se marchó sin otra palabra, sus pasos resonando por el pasillo como un cortejo fúnebre para la persona que había pretendido ser. 2 semanas después, una periodista de Forbes llegó a nuestras oficinas con fotógrafa y agenda, decidida a contar lo que llamaba la historia del año.
Catherine Wauss era perspicaz y directa, del tipo que ve más allá de las apariencias para encontrar la verdad profunda. No quería oír sobre proyecciones trimestrales o estrategias de mercado. Quería la verdad cruda sobre descubrir la traición y convertirla en combustible para el éxito. Cuéntame sobre la noche en que lo descubriste, dijo, con su grabadora sobre la mesa de conferencias donde Dominique había reclamado mis logros como propios. Le conté todo. La reunión de los jueves por la noche donde estuve de pie con la bandeja de filetes mientras mi esposo llamaba a nuestro matrimonio un chiste. La conciencia de Nathan despertando finalmente tras 3 meses de complicidad. Los documentos del proyecto Gaslit que revelaban la planificación sistemática para destruir mi reputación. La forma en que mi equipo se unió a mi lado mientras los amigos de Dominique lo abandonaban uno a uno. Lo que me impresiona, dijo Catherine, tomando notas en taquigrafía que no podía leer, es que no buscaste venganza. Simplemente revelaste la verdad y dejaste que las consecuencias se desarrollaran naturalmente. La mejor venganza es construir algo tan exitoso que la persona que intentó destruirte se vuelva irrelevante, respondí. Dominique pensó que yo estaba por debajo de su nivel. Ahora trabaja en una startup en Buffalo, mientras yo dirijo una empresa valorada en $12 millones. El universo tiene su propia forma de hacer justicia. Mi artículo salió publicado con el titular. Como Ruby Morrison construyó un imperio digital mientras se deshacía del peso muerto y alcanzó a 2 millones de lectores en su primera semana. Mi bandeja de entrada se inundó de mensajes de mujeres que compartían historias similares, agradeciéndome por mostrarles cómo se ve la supervivencia cuando se transforma en éxito. Un mes después de que el divorcio quedara oficialmente cerrado, llegó a la oficina una carta escrita a mano, reenviada desde una dirección en Buffalo. La letra de Dominique, ahora temblorosa donde antes había sido segura, llenaba 3 páginas con lo que él probablemente creía que era una disculpa. Pero incluso en su intento de arrepentimiento, la ilusión persistía. Escribía sobre nuestro éxito, sobre cómo había ayudado a construir la empresa, sobre ser una víctima de las circunstancias y no el arquitecto de su propia destrucción. Incluso sugirió que, tal vez, cuando las emociones se enfriaran, podríamos hablar de que él trabajara como consultor para la compañía. Su experiencia, afirmaba, todavía podía aportar valor. Archivé la carta en una carpeta marcada como evidencia /diagonal cerrado y la guardé bajo llave en el cajón inferior de mi escritorio. No porque la necesitara, sino como recordatorio de que hay personas capaces de pararse entre las ruinas que ellas mismas crearon y aún así creerse las heroínas de la historia. La fiesta navideña de la empresa ese año se celebró en Venenzos, el restaurante italiano donde Dominique alguna vez se había lucido frente a clientes que no había ganado. Reservé todo el piso superior, queriendo celebrar no solo el éxito financiero, sino nuestra supervivencia colectiva. Sarah lo organizó todo a la perfección, desde la selección de vinos hasta la distribución de mesas que mantenía estratégicamente separados a los empleados más habladores. Cuando la cena llegaba a su fin y el vino soltaba las lenguas, Sarah se levantó para hacer un brindis. Esperaba algo sobre cifras trimestrales o victorias con clientes. En cambio, alzó su copa con los ojos llenos de lágrimas. Por la supervivencia, dijo simplemente, y por los líderes que se ganan sus títulos en lugar de robárselos. El brindis quedó suspendido en el aire mientras las copas chocaban en el piso superior del restaurante. Entonces, de forma inesperada, nuestra directora financiera, Margaret, se puso de pie. Su voz temblaba con una emoción que nunca le había visto en 5 años de trabajo juntas. Ya que estamos compartiendo, empezó, aferrándose a su copa como a un ancla. Mi exmarido me convenció de que era terrible con los números. A mí,
con una maestría en contabilidad. Revisaba mi trabajo, cuestionaba cada cálculo, me hacía dudar de mí misma hasta que casi abandono las finanzas por completo. Me tomó 2 años de terapia después del divorcio entender que se sentía amenazado porque yo ganaba más que él. Kevin, nuestro desarrollador principal, se aclaró la garganta. Mi novia de la universidad solía presentarme diciendo que jugaba con computadoras cuando yo estaba creando la app que después se vendió a Microsoft. Decía que los trabajos de verdad requerían usar traje. Las historias comenzaron a brotar como agua a través de una represa rota. Cada persona en esa sala había sido minimizada por alguien que decía amarla. Ya no éramos solo colegas. Éramos sobrevivientes de la misma guerra, peleada en campos de batalla distintos. La noche se transformó de una celebración corporativa en algo mucho más profundo, el reconocimiento de que el comportamiento de Dominique no era único, solo otro verso de una canción vieja y agotada que demasiados de nosotros habíamos sido obligados a escuchar. 11 meses después, llegó la invitación en una tarjeta color crema con letras doradas. La boda de Nathan y Sophie. Dudé en asistir. La herida de su complicidad seguía sensible, a pesar de la ayuda que finalmente me había brindado. Pero Sophie llamó personalmente, con una voz cálida y sincera. «Nos salvaste a los dos», me dijo. A Nathan, de convertirse en alguien a quien no podría amar, y a mí, de casarme con esa persona. La ceremonia tuvo lugar en un viñedo a las afueras de la ciudad. Filas de uvas se extendían hacia montañas teñidas de púrpura por el sol poniente. Me senté 3 filas atrás, lo suficientemente cerca para ver, pero no tanto como para reclamar una amistad que ya no existía. Nathan lucía nervioso en su traje azul marino, ajustándose la corbata una y otra vez, hasta que Sophie apareció al final del pasillo, radiante, envuelta en una sencilla seda color marfil. Durante la recepción, después de los brindis tradicionales de la familia, Nathan se puso de pie de manera inesperada, golpeando suavemente su copa de champán para pedir atención. La carpa quedó en silencio, 200 invitados girando hacia él con sonrisas expectantes. Pero sus ojos me encontraron al otro lado del salón, y supe que ese discurso no era para ellos. Antes de hablar de Sophie, comenzó, con una voz cargada de palabras ensayadas, necesito decir algo. Hace 11 meses participé en algo vergonzoso. Vi a un amigo planear la destrucción de la reputación y la carrera de su esposa. Y no solo guardé silencio. Ayudé. Tomé capturas de pantalla. Documenté conversaciones. Alimenté las fantasías de un hombre porque era más fácil que enfrentar la verdad. El silencio bajo la carpa se volvió absoluto. Sophie estaba a su lado, con una mano apoyada en su brazo, su expresión orgullosa, no avergonzada. Ruby Morrison está aquí esta noche, continuó Nathan, mientras las cabezas se giraban para encontrarme. Ella construyó un imperio mientras su esposo planeaba su caída. Mostró elegancia cuando, en el último momento, encontré mi conciencia. Pero la verdadera heroína de esta historia es mi esposa, Sophie, quien me dijo esa noche que, si no advertía a Ruby de inmediato, me dejaría. Me dijo algo que nunca olvidaré: si puedes ver que esto le pasa a ella, ¿cómo sé que no me lo harías a mí algún día? El aplauso comenzó tímido y luego creció hasta convertirse en algo atronador. Sophie besó la mejilla de Nathan, le susurró algo que lo hizo sonreír, y yo alcé mi copa en reconocimiento de una disculpa que no esperaba, pero que de algún modo necesitaba. Más tarde, mientras la banda tocaba y las parejas se deslizaban bajo las luces colgantes, Sophie me encontró en el bar. Se tortura por esos 3 meses, dijo en voz baja. A veces se despierta preguntándose qué habría pasado si hubiera hablado antes. Lo que pasó, pasó,
respondí, con sinceridad. Todos llegamos a donde teníamos que llegar. 3 semanas después, planear el cumpleaños número 70 de mamá se convirtió en mi prioridad. La coordinadora de eventos del club campestre, la misma que había organizado la fiesta de aniversario de Dominique y mía 2 años antes, no mencionó la ironía mientras elegíamos menús y arreglos florales. El gran salón albergaría a 80 invitados, 3 generaciones de mujeres Morrison y las personas que nos habían acompañado en triunfos y desastres. La noche de la fiesta, mamá estaba en el centro del salón, elegante de azul marino, rodeada de sus hermanas, mis primas, y mi sobrina adolescente Lily, que acababa de ganar una competencia de programación. Al mirarlas, vi la evolución de nuestra familia. La generación de mi abuela, a la que le enseñaron a agradecer cualquier oportunidad. La generación de mi madre, que trabajó el doble por la mitad del reconocimiento. Mi generación, luchando por la igualdad mientras equilibra la tradición. Y la generación de Lily, que simplemente espera justicia como un derecho de nacimiento. Mamá me apartó cerca de la mesa de postres. El champán la hacía más honesta de lo habitual. Yo lo vi, ¿sabes? Dijo en voz baja. Como Dominique minimizaba tus logros, como se atribuía tu trabajo. Debería haber dicho algo. ¿Por qué no lo hiciste? Ella miró a mi padre, firme y solidario después de 45 años. A mi generación le enseñaron que el matrimonio era algo privado, que intervenir causaba más daño que ayuda. Me equivoqué. Verte reconstruirte, verte prosperar, debí haber hablado cuando empezó a menospreciarte. Tal vez no habría escuchado, admití. A veces necesitamos descubrir la verdad por nosotras mismas. El martes por la tarde, 3 semanas después de la fiesta de mamá, estaba eligiendo aceite de oliva en Whole Foods cuando lo vi. Dominique estaba en el pasillo de la pasta, comparando precios de marcas genéricas con la concentración de alguien que cuenta cada dólar. Su traje de tarjeta había visto días mejores, el dobladillo del pantalón estaba ligeramente deshilachado. El anillo de bodas que yo le había puesto 5 años atrás ya no estaba, dejando una marca pálida en su piel bronceada. Levantó la vista y nuestras miradas se cruzaron a 15 metros de distancia, entre productos orgánicos y promesas rotas. Por un instante, dio un paso hacia mí, la boca abriéndose como si fuera a hablar. Pero algo en mi expresión, no odio, no enojo, solo una indiferencia absoluta, lo detuvo en seco. Miré a través de él como si fuera transparente y volví a examinar las etiquetas del aceite de oliva. Abandonó su carrito a medio llenar en el pasillo y caminó rápido hacia la salida, con los hombros encorvados como alguien que huye de una escena del crimen. Yo seguí comprando, agregando artículos para la cena que organizaría ese fin de semana para posibles inversionistas de mi segunda empresa. Un proyecto del que Dominique leería en revistas de negocios que ya no podía permitirse. Si la transformación de Ruby, de la traición a la brillantez, te mantuvo atrapado hasta la última línea, dale like ahora mismo. Mi momento favorito fue cuando ella miró a través de Dominique en ese pasillo del supermercado. Puro poder silencioso. ¿Cuál fue tu escena favorita? Cuéntamelo en los comentarios. Y no te pierdas más historias de fortaleza, justicia y una dulce redención. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video.